Imagina esta situación. Estás acostado en una cama que no es la tuya, en una habitación blanca, demasiado blanca, sin ventanas. Un frío metálico te recorre la nuca. Sabes que estás a punto de dormirte, pero el sueño no es un refugio. Es una misión. Es una trampa. Te colocan unos electrodos en las sienes, una máscara sobre los ojos que emite una luz tenue y parpadeante. Un zumbido grave, casi inaudible, comienza a vibrar en tus huesos. Y entonces, una voz calmada, demasiado calmada, te dice, todo está bien. Cuando cuente hasta 3, comenzará la fase de inducción. Recuerde, lo que experimenten no es real. Pero se equivocan. Es real. Demasiado real. El miedo es siempre real. Y ellos querían estudiar ese miedo, cartografiarlo, diseccionarlo como a una rana en una mesa de laboratorio. Yo fui una de esas ranas. Yo fui un sujeto de prueba en el proyecto Morfeo. Bienvenidos. Si crees que los límites de la mente son conocidos, quédate. Escucha. Y cuando termines, si es que logras terminar, comparte esto. Porque alguien más necesita saber la verdad. Alguien más podría estar, en este mismo instante, al borde de la misma pesadilla. Todo comenzó con un anuncio universitario, uno de esos que pasas por alto pegado en un tablón de anuncios lleno de papeles. Se buscan voluntarios para estudio neurológico sobre patrones de sueño. Compensación económica generosa. La palabra generosa era la carnada. Para un estudiante de neurociencia como yo, era también una curiosidad profesional. Respondí al correo electrónico, una dirección impersonal con un dominio que luego nunca pude rastrear por completo. La primera entrevista fue en un edificio moderno, de cristal y acero, en el campus. Todo parecía legítimo. El doctor Aris, un hombre de unos 50 años con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, me explicó el procedimiento. Mediremos tus ondas cerebrales, tus respuestas fisiológicas ante estímulos auditivos durante el sueño REM. Queremos entender cómo se forman las memorias emocionales, específicamente las asociadas al miedo. Es por el bien de tratar trastornos de estrés postraumático, fobias. Sonaba noble. Lo creí. Me hicieron firmar documentos. Cláusulas de confidencialidad que se extendían por décadas, renuncias de responsabilidad que ocupaban más páginas que el contrato en sí. Lo firmé todo, seducido por el dinero y por la oportunidad de ver la ciencia en acción desde primera fila. No era un sujeto cualquiera, me dijeron. Era un colega, un observador participante. Era la mentira más confortante que me contarían. La primera noche fue benigna. Me acosté en una habitación que parecía un hotel de alta gama. Sensores en el pecho, en los dedos, un casco de EEG que parecía una red de araña pegada a mi cuero cabelludo. Los técnicos, silenciosos, eficientes, monitoreaban todo desde detrás de un cristal ahumado. «Duerme normal», dijo una voz por el intercomunicador. Y así lo hice. Soñé con praderas, con exámenes que no había estudiado, con la chica de la cafetería. Fue la última noche de sueño normal que tendría en mucho tiempo. La segunda sesión introdujo el estímulo auditivo. El doctor Aris lo llamó ruido rosa, una banda de sonido amplia que, según él, ayudaría a sincronizar las fases del sueño. Sonaba como un ventilador gigante o como el mar escuchado desde dentro de un caracol. Pero bajo esa capa de sonido, creí percibir algo más. Un patrón, una secuencia de tonos más agudos, tan breves que mi cerebro consciente no podía atraparlos, pero que sentía como un picor en lo más profundo de la mente. Esa noche, la pradera de mi sueño tuvo un cielo del color de un hematoma. La chica de la cafetería me sonreía, pero su sonrisa era demasiado amplia, con demasiados dientes. Me desperté con un sudor frío, el corazón acelerado. Al comentárselo al doctor Aris, anotó algo en su tabilla y sonrió. «Excelente. Respuesta límbica temprana. Muy prometedor». No sabía entonces que estaba citando estudios de la Guerra Fría. Años después, desenterraría informes desclasificados del MK Ultra, de la CIA, donde se experimentaba con sonidos binaurales, frecuencias subliminales y drogas como el LSD para quebrar la voluntad de espías y disidentes, para implantar sugestiones. El proyecto Morfeo era su hijo legítimo, vestido con una bata de laboratorio en lugar de una trinchera. La tercera sesión trajo la primera sustancia, un aerosol nasal. Es un potenciador de la actividad onírica, me explicó el doctor Aris. Una mezcla de galantamina, para inducir lucidez, y un ligero antagonista colinérgico para aumentar la intensidad perceptiva. Jerga científica para ocultar el veneno. Olía a metal y a menta podrida. El efecto fue inmediato y violento.
El ruido rosa se transformó en un martilleo rítmico dentro de mis sienes. La máscara de luz parpadeante se convirtió en un estroboscopio que quemaba mis párpados. Y entonces, caí. No fue dormirme, fue ser arrojado. Mi sueño era una cámara de tortura surrealista. Estaba en la misma habitación del laboratorio, pero las paredes sangraban una melaza negra y pegajosa. El doctor Aris estaba allí, pero su cabeza era una pantalla de televisión que mostraba imágenes estáticas de guerra y de insectos gigantes. Su voz, distorsionada, como hecha de metal retorcido, me repetía: el miedo es la clave. Muéstranos el miedo puro. Es por tu propio bien. Sentía el olor a quemado, el calor de las llamas que no existían, el tacto de garras invisibles rasgando mi espalda. Era más real que la vigilia. Cada neurona gritaba que estaba muriendo. Y lo peor, la lucidez. Sabía que estaba soñando. Era plenamente consciente de mi cuerpo inmóvil en esa cama. Podía, en un rincón de mi mente, oír el leve zumbido de los equipos. Pero no podía despertar. Era un prisionero en mi propio cerebro, obligado a actuar en una obra de terror escrita por ellos. Gritaba, pero mi boca real no se movía. Corría, pero mis piernas estaban quietas bajo las sábanas. La parálisis del sueño, inducida, amplificada, convertida en una celda de máxima seguridad. Me despertaron con una descarga de glucosa intravenosa y oxígeno puro. Temblé incontrolablemente durante una hora. Una técnica, una mujer joven de nombre Sara, evitaba mi mirada mientras retiraba los electrodos. Sus manos también temblaban. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz un hilillo de aire. Ella solo asintió, rápido, y salió de la habitación. Supe entonces que no era la primera vez que veía a alguien salir de allí destrozado. En las sesiones de debriefing, el doctor Aris era imperturbable. Sensaciones físicas intensas son normales. El cerebro confunde la señal onírica con estímulos reales. Es fascinante. Anotaba cada detalle con avidez glacial. Mi terror era solo un dato, un punto en un gráfico. Fue en esos debriefings donde, astutamente, comenzó a preguntar no solo por el sueño, sino por mis asociaciones. El olor a quemado te recuerda a algo de tu infancia. ¿Tienes miedo a los insectos? ¿Por qué? Sin saberlo, yo les estaba dando las llaves para las siguientes pesadillas. Les estaba diciendo cómo personalizar mi infierno. Y conocí a otros. A un ex militar llamado Marcus, un hombre hecho de piedra, que después de su quinta sesión se acurrucaba en un rincón de la sala de descanso, mirando fijamente la cafetera. «Ellos están aquí», murmuraba. Se metieron en el armario. Los vi. Tienen la cara de la gente del pueblo. Su pesadilla recurrente me confió en un momento de lucidez. Era sobre una operación de contrainsurgencia en un pueblo que nunca existió, donde los insurgentes eran sombras con los rostros de sus seres queridos. A una mujer, Elisa, una artista que entró por el dinero para pagar su maestría. Dejó el proyecto después de soñar noche tras noche que desenterraba sus propias manos en un jardín público, y que éstas, amputadas y pálidas, comenzaban a aplaudirle lentamente, con un sonido seco y huesudo que la perseguía hasta la vigilia. Su arte se volvió oscuro, grotesco. La última vez que supe de ella, estaba internada en una clínica. Dicen que intentó arrancarse la piel de las manos con ácido. Estas no eran solo malas noches. Era una erosión sistemática del yo. Las pesadillas comenzaron a filtrarse. Olía el perfume metálico de la sustancia del aerosol en mi apartamento días después de haberla inhalado. Veo, por el rabillo del ojo, las sombras del sueño moviéndose en mi pasillo. El zumbido, Dios, el zumbido. Lo oigo en el silencio de la noche, en el run run del refrigerador, en el motor del autobús. Es una frecuencia que se incrustó en mi médula, un tono de llamada para el pánico. Empecé a investigar por mi cuenta, en los archivos de la biblioteca universitaria, en los rincones más oscuros de Internet. Encontré ecos del proyecto Morfeo en otros lugares, con otros nombres. El proyecto Pandora del ejército estadounidense, que estudiaba los efectos de las microondas y las frecuencias de radio en el sistema nervioso. Los experimentos soviéticos con telepatía radioeléctrica para inducir estados de ansiedad a distancia. Teorías de conspiración que sonaban a locura, hasta que recordaba la cara de Marcus, los ojos vacíos de Elisa. ¿Y si el objetivo nunca fue curar las fobias? ¿Y si se trataba de lo contrario? ¿De crearles? ¿De encontrar la fórmula precisa, la frecuencia exacta, para implantar un terror tan específico y devastador que pudiera doblegar a un disidente, desmoralizar a una unidad enemiga, o aterrorizar a una población entera sin disparar un solo tiro? Un arma silenciosa, limpia,
que deja a sus víctimas intactas por fuera, pero destruidas por dentro, dudando de su propia cordura, incapaces de confiar en sus sentidos, en sus recuerdos, en sus sueños. La línea entre la vigilia y el sueño se volvió delgada, porosa, y finalmente se rompió. La 10ª sesión, la última para mí. La dosis fue mayor. El sonido, más intrusivo. La pesadilla fue una revelación. Ya no era una metáfora, era el laboratorio. Yo estaba en la cama, paralizado, y podía verme a mí mismo desde arriba. Y al otro lado del cristal ahumado, no solo estaba el doctor Arís y sus técnicos. Había otras figuras, con uniformes militares sin insignias, observando, tomando notas. Y el doctor Arís decía, su voz clara y nítida cortando a través del velo onírico. El sujeto 734 muestra una permeabilidad psíquica excepcional. La programación onírica está arraigando. La próxima fase es probar la activación remota. Activación remota. No necesitaban la habitación. No necesitaban el aerosol. Habían plantado una semilla. Y ahora podían regarla desde lejos. Desperté gritando, pero esta vez no estaba paralizado. Me arranqué los electrodos, rompí la máscara, golpeé el cristal ahumado hasta que mis nudillos sangraron. Entraron, me sedaron. Cuando desperté, estaba en mi apartamento. Me habían dejado allí, y un sobre con el dinero restante, en efectivo. Sin papeles, sin rastro. Eso fue hace 5 años. He cambiado de ciudad, de nombre, de vida. Pero el proyecto no ha terminado conmigo. Todavía tengo las pesadillas. No necesitan inducirlas. Mi cerebro aprendió el camino. Es como un disco rayado que reproduce el terror una y otra vez. Y a veces, en las noches más silenciosas, oigo el zumbido. Débil, pero ahí. Como si alguien, en algún lugar, hubiera pulsado un botón. Y solo por un segundo, el miedo vuelve, puro, cristalino, devastador. Un miedo que no es mío, que me fue implantado. ¿Lograron su objetivo? ¿Crearon el arma definitiva? Un arma que no se detecta, que no deja cicatrices físicas, que te convierte en el agente de tu propia destrucción. ¿Cuántos más hay como yo? ¿Cuántos caminan por la calle, aparentemente normales, con un infierno latente en su mente, esperando la frecuencia correcta para despertar? La ciencia debería buscar respuestas, no armas. Debería curar, no dañar. Pero cuando juegas con los cimientos de la mente, con la arena movediza de los sueños y el miedo primigenio, ya no hay vuelta atrás. La pregunta no es si pudieron hacerlo. La pregunta es, ¿lo hicieron? Y si lo hicieron, ¿quién está al mando ahora? ¿Quién tiene el control de la radio de las pesadillas? Si escuchas un zumbido en la noche, uno que no debería estar ahí, no lo ignores. Podría ser solo tu nevera. Podría ser el viento. O podría ser que alguien, en algún lugar oscuro y lleno de monitores, esté susurrando tu nombre en una frecuencia que solo tu cerebro puede oír, preparándote para tu próxima pesadilla. Si este relato te ha hecho cuestionar lo que crees saber sobre tus sueños, sobre tu mente, compártelo. Suscríbete para no perderte lo que aún queda por contar. Porque esto es solo el principio de la pesadilla. Deja tu like si crees que la verdad, por perturbadora que sea, debe ser escuchada. Comenta si alguna vez has sentido que tu miedo no era del todo tuyo. Cuídate, y que tus sueños sean solo sueños.